de los que estamos aquí, Señor Jesús, para darte la honra, la gloria, para expresarte nuestro agradecimiento a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de nuestros bienes, bendito Dios. Gracias te damos porque nos has guardado, nos has cuidado, has suplido, Señor, todas las necesidades, y sabemos y confiamos que seguirás supliendo, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas estas ofrendas, Señor, que las multipliques en el nombre de Jesús, para el uso que estén destinados, bendito Dios, que sea de bendición para la familia pastoral, para cada uno de nosotros en este lugar, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Y cada uno de los que están aquí, Señor, ha dispuesto en su corazón honrarte de esta manera. Cada uno de los que están aquí, aún desde los pequeñitos, bendito Dios, aún todas las edades, Padre, que estamos en este tiempo, en este momento, hemos dispuesto en nuestro corazón honrarte a través de nuestros bienes. Muchas gracias, Señor Jesús. Te pedimos que bendigas y que multipliques estas ofrendas para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, gracias Dios, amén. Así pueden pasar, hermanos. Si gusta, los demás pueden tomar su lugar. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén, hermanos. En ese mismo gozo, no sé si hay algún otro aviso. Por favor, es el momento de revise su celular, hermanos, si lo tiene en vibrador, porque después
No está aquí. Eso es lo que dijeron los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Y ese es el mensaje glorioso de la iglesia del Señor. Esa es la esperanza gloriosa y bienaventurada que tenemos en Cristo. Si no fuera por la resurrección, por ese momento glorioso, ¿qué sería de la iglesia? No existiría el concepto de iglesia como tal, sin resurrección, ¿correcto? Entonces, la resurrección es aquella que posiciona a la iglesia con un poder que viene de su fundador, que es la persona de Cristo. Hoy, hace 2000 años, Cristo resucitó y damos gloria a Dios por eso. Amén. Gloria al Señor. Marcos 16, versos 1 al 8. Cuando pasó el sábado, en su versión de ustedes dice el día de reposo, que equivale a sábado. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y vuelvo a repetir la cita. Marcos capítulo 16, versos 1 al 8. Cuando ya se nos pase una cita, la podemos dejar así, ¿sí? Siempre repito las citas muchísimas veces porque lo hago a propósito, las digo muchas veces para que todos la puedan buscar. A veces yo he escuchado algunos hermanos que predican y dan la cita una vez y la dan al vuelo. Marcos, y ellos la leen y ellos están felices ahí. Yo siempre estoy repitiéndola muchas veces y aún así están los hermanos en su lugar, preguntan: ¿cuál cita? Y en voz alta, y es una falta de respeto, hermanos, a la lectura de la palabra de Dios. Se los voy a pedir de favor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versos 1 al 10. Repito, Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo:
no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Oremos. Padre bendito que estás en gloria, pedimos que tú hables a nuestra vida esta tarde. Que tú edifiques tu iglesia, Señor. Y que tú ministres con el poder del Espíritu Santo este mensaje y esta palabra a nosotros, Señor. Hay una esperanza gloriosa. Hay un mensaje glorioso en la eternidad. Cristo ha resucitado. Las nuevas dad. Señor, que el gozo de la resurrección inunde nuestros corazones esta tarde y podamos adorarte en espíritu y en verdad, para gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Es interesante cómo cada evangelista añade un detalle diferente y nos permite ampliar un poquito la historia y conocer un poco más de lo que sucedió en esa gloriosa mañana. Hay algo que se añade en el Evangelio de Mateo que no está en el Evangelio de Marcos. Nos habla que hubo un gran terremoto. Entonces tenemos un dato diferente. Y algo interesante, dice que las mujeres abrazaron los pies de Jesús y lo adoraron. Yo creo que esta mañana debemos adorar al Señor y debemos abrazar sus pies en adoración. Y debemos honrarlo, porque Él es digno de nuestra adoración. Hay algo interesante en el verso 11 en delante hasta el 15 de ese capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Y es el informe de la guardia. ¿Qué informe dieron los soldados en relación a la resurrección? Porque esto tenía implicaciones para ellos. Cualquier soldado romano que perdiera un cuerpo que estaba siendo custodiado se hacía acreedor a la pena de muerte. Era también lo mismo perder a un reo vivo, pero en este caso era muy grave porque se trataba de Jesús, que había generado tanta polémica, ¿verdad?, en su época. Entonces había muchos intereses de por medio de que no hubiera nada relacionado a la posibilidad de que sus discípulos sacaran el cuerpo siendo de noche para argumentar después que Jesús había resucitado. Entonces principalmente los sacerdotes tenían temor de que los discípulos hicieran esto y entonces después proclamaran o anunciaran una supuesta resurrección. Por eso se puso una guardia y por eso se selló el sepulcro, dice, con una gran piedra. No era cualquier clase de seguridad, era seguridad de primer nivel en aquella época. Entonces se aseguró el sepulcro de esa manera porque en verdad querían estar seguros de que Jesús no pudiera pues seguir engañando, a como ellos veían, ¿verdad? Debemos entender la mentalidad de ellos. A como ellos veían las cosas, no se querían arriesgar a que ese Jesús siguiera engañando a la gente con una supuesta resurrección. Entonces, ahora, hipotéticamente, si no se hubiese efectuado la resurrección, el apóstol Pablo dice, vana sería ahora nuestra fe. La fe cristiana evangélica sería vana, hueca, sin ningún sentido, sin ninguna fuerza. Porque la resurrección es la que viene a sellar todo el mensaje de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? ¿Cómo inauguró su ministerio el Señor Jesucristo? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado en la persona de Cristo a través de la obra de Cristo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es más importante? ¿El nacimiento de Cristo? ¿Los milagros que Jesús hizo o su obra, su mensaje o la resurrección? ¿Qué es más importante?
Todo. Era necesario que naciera para que pudiera haber una obra. De hecho, el término la obra de Cristo implica todo, desde que se humanizó. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios Padre para el mundo? Mi Hijo se hace hombre. O dicho de otra manera, Dios se hizo hombre. Eso es lo que trasciende en el mensaje del Evangelio. Ningún líder o maestro de ninguna religión era Dios antes y se hizo hombre o se humanizó. Al contrario, todos esos líderes eran simples hombres que se divinizaron a sí mismos. Se hicieron dioses para sí mismos y para sus seguidores. ¿Dónde está ahora la esperanza de Mahoma? ¿Dónde está la esperanza de Buda? ¿Dónde está José Smith? ¿Dónde está Charles T. Russell? Helen G. White. ¿Dónde están todos esos grandes hombres prominentes? ¿Dónde están? En un sepulcro. Ahí están. Pero el sepulcro de Jesús está vacío. El sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Gloria a Dios. Y entonces dice el verso 11 de Mateo 28, por favor. Mateo 28, versos 11 al 15. Mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? La resurrección, precisamente. Verso 12. Entonces se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo. Qué interesante. Los que temían que los discípulos se pusieran de acuerdo para hacer algo son los que eventualmente se pusieron de acuerdo para engañar al pueblo en virtud de la resurrección de Cristo. Esto es interesante, porque los discípulos no se pusieron de acuerdo de nada. De hecho, si recordamos, el último momento en que los discípulos estuvieron juntos fue aquella noche, fue en la Santa Cena. Y cuando prendieron a Jesús y cuando Judas le traicionó y le dio un beso en la mejilla, dice que todos huyeron y se dispersaron. Tuvieron temor, no estaban unidos, no recordaban la resurrección. Cuando leemos en los relatos que Tomás no creyó, cuando vemos cómo se asombraban y se maravillaban, cómo corría Pedro al sepulcro y cómo se adelantó Juan corriendo más rápido para llegar al sepulcro y ver que el sepulcro estaba vacío, y regresaban y daban informe al resto y decían que estaban perplejos, no creían. Los discípulos que iban camino a Emaús, hablando de todas las cosas que habían sucedido. ¿Se fijan? Pero vamos a continuar leyendo este pasaje. Entonces se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero. ¿Eso cómo se llama? Soborno. Gracias, hermano. Mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Valiente guardia. Como los veladores que no velan, ¿verdad? Que se duermen. ¿Ha conocido un velador que se duerme? He conocido yo algunos. Yo trabajo de velador y todas dicen: y no puedo dormir bien en la noche. ¿Cómo molesta a la gente? No, si usted lo contrataron para ir a dormir a gusto, ¿cómo lo molestan? Sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos.
y esto lo oye el gobernador, nosotros, si esto, lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál? Que los discípulos robaron en la noche, mientras la guardia dormía, el cuerpo de Jesús. 2000 años después, hay muchas teorías sobre esto. La teoría del desmayo es una que me viene a la mente y les quiero compartir. Dicen los hombres de ciencia que en realidad Jesús no murió, solamente se desmayó. Ahora, ¿cuántos kilos cree usted que pueda pesar un vendaje y un manto de mortaja y un sudario? Un hombre que fue golpeado de la manera que Cristo fue golpeado, de la manera en que fue escarnecida su espalda. Dice que lo golpeaban con la caña en la cabeza, desangrándose todo su cuerpo desgarrado, puesto en la cruz, los clavos traspasaron sus tendones, desunieron este hueso de la mano, de la canilla. Dice que no fue necesario quebrar sus pies, porque ya había muerto. Y Lucas, que era un médico, un hombre griego muy preparado, médico de profesión, tuvo la delicadeza de darnos un detalle médico y científico muy importante. Dice que un soldado atravesó su costado con una lanza y salió sangre y agua. ¿Sí? Si no hubiera muerto, hubiera salido sangre. Para que salga sangre y agua, necesita estar muerta la persona. Pero bueno, vamos a decir que en ese caso hubo una excepción médica y aún así Jesús aún seguía vivo. Nunca murió. Le pusieron el vendaje, la mortaja. Estuvo las pocas horas que hayan quedado del viernes. Estuvo todo el sábado. Y tuvo las fuerzas necesarias y suficientes para el domingo, siendo muy temprano, levantarse, quitarse todo el vendaje, quitarse la mortaja, quitarse el sudario, envolverlo, remover la piedra y decir: ven, resucité, fingiendo un desmayo. A veces yo me pregunto honestamente si la ciencia razona lo que propone, si sus postulados son realmente inteligentes. Deberíamos de preguntarnos qué es más difícil creer: una resurrección sobrenatural o una teoría tan débil como esta. Jesús murió estando en la cruz, y su última palabra de 7 palabras o 7 frases que dijo el Señor en la cruz es una palabra que trasciende para la iglesia cristiana de una forma poderosa. El Señor Jesucristo dijo: consumado es. Obra completa, obra consumada, ya no hay más sacrificio. He acabado la obra, consumado es. Ese es el mensaje. Una obra completa por amor a ti y a mí. Y Cristo murió como tenía que ser y como fue profetizado. Y al tercer día, y otros discuten por el asunto de los días y no toman en consideración cómo los judíos cuentan este asunto de los días.
Bueno, ¿qué día muere? El viernes, porque dice claramente la palabra de Dios que ya estaban apresurados porque iba a llegar el día de reposo, y los judíos no trabajan en día de reposo, o sea, no hacen cosas así, trabajos ordinarios. Ellos guardan el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? El sábado, ¿verdad? Entonces, aún siendo el viernes, Cristo muere. Todo el sábado reposa en el sepulcro. ¿Su cuerpo? Su cuerpo. Y el domingo, siendo aún muy de mañana, resucita con poder y gran gloria. Cristo resucitó, las nuevas dar. Aleluya. Ahora, ¿por qué la resurrección es tan trascendente? Vamos a ver los versículos 16 al 20, ahí mismo de Mateo 28, por favor. Mateo 28, versículos 16 al 20, conocido como la Gran Comisión, entendido por muchos de nosotros y por la iglesia a veces como la Gran Omisión, aquello que se debe omitir, pero no es la Gran Comisión, nos está comisionando para hacer algo. Esto es algo que todos debemos estar haciendo. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban todavía. Ahora, yo quiero que registres eso, amado hermano. Estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de discípulos. ¿Qué significa discípulo? Seguidor. ¿Tú eres discípulo? Yo soy discípulo. ¿Sí? ¿Ustedes son discípulos? Amén. Estamos hablando de seguidores, ¿sí? De discípulos. Entonces, ¿vamos bien ahí? Y dice la palabra de Dios que dudaban. ¿De qué? De la resurrección. Porque era tan difícil creerlo. Si Jesús había resucitado a ojos de todas las personas, a Lázaro y a otros tantos. Muertes comprobadas médicamente. Talita Cumi, niña, levántate, había muerto. Lázaro había muerto. Y Jesús lo resucitó. Porque Jesús da vida donde no la hay. Solo Jesús da vida en medio de la muerte. Amén. Pero ahora los discípulos no creían la propia resurrección de Jesús. Pero esto es delicado, no es cualquier cosa. Son cosas muy delicadas, como cuando un hijo duda de la paternidad de su padre. Son cosas muy delicadas. Pero esto era más dramático que ese ejemplo que puse. Estaban dudando de la resurrección. El mensaje del evangelio puesto en duda. Recuerdo lo que dijo Pablo. Ya se los había dicho hace unos minutos atrás. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe. ¿Cuántos quisieran tener una fe vana? ¿Cuántos quisieran tener una fe vana? Ya que la fe se ejemplifica con un grano de mostaza tan pequeño, ¿no sería lógico tener una fe vana? ¿A dónde podríamos llegar con una fe vana? ¿Qué es lo vano? Una semilla que no tiene fruto en su interior es vana. Vana sería ahora nuestra fe. ¿A dónde llegaría la iglesia del Señor con una fe vana? Cristianismo sin resurrección. Un líder más, un hombre más que prometió la gloria y ni él mismo la pudo alcanzar. Entonces, ¿quién sería Jesús? Un mentiroso, un fanático religioso, solo un hombre que disvarió.
Él dijo muchas ocasiones que Dios era en él y que él era Dios. Que el que le veía a él veía a Dios. ¿Dónde hubiera quedado el sustento de ese mensaje? Vana sería entonces nuestra fe. Y dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. De hecho dice en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 24. Lucas, capítulo 24, por favor. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 1 al 12. Ahora vamos a ver el relato de Lucas. ¿Por qué 4 evangelios? 3 de ellos se les conoce como los evangelios sinópticos, similares: Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan es un evangelio que es diferente en toda su estructura literaria. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué 4 santos hombres de Dios tuvieron que contarnos la historia de Cristo? ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Esa es la respuesta. Dios sabe por qué. Y son los evangelios autorizados y es la norma de fe y conducta que tenemos. Nuestra palabra de Dios, 66 libros, de Génesis a Apocalipsis, pasando por el centro, por estos gloriosos 4 evangelios. Y el evangelio de Lucas, escrito, repito, por un médico griego que se convirtió con el ministerio del apóstol Pablo, dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Por qué llevaban especies? Porque los cuerpos eran preparados y ungidos para que se conservaran más tiempo. Dice el verso 2: hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces, primer dato interesante: la piedra pesada, la gran piedra, la piedra sellada, estaba removida. ¿Cuántos hombres se necesitarían para remover una piedra así? Bastantes. La piedra estaba removida. Y dice el verso 3: y entrando, aquí viene lo más interesante, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba el cuerpo del Señor Jesús. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Se dio cuenta de algo? Los otros relatos decían un varón, un ángel. Ahora Lucas dice 2 ángeles. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Nadie miente. Todos dicen absolutamente la verdad. ¿Cuántos eran en realidad? 2. ¿Por qué los otros dicen 1? Porque se están refiriendo en algún momento en el que solo se percataron de la presencia de 1. Pero eran 2. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ellos interactuaron en el evento de la resurrección.
esos ángeles comisionados de parte de Dios para intervenir en la resurrección. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? Dios Padre. Le levantó de los muertos con poder y gran gloria y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el nombre de Jesús es poder, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la autoridad que se confirió al glorioso nombre de Cristo. Nombre sin igual. Hay gloria en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Qué extraordinaria y sobrenatural es la resurrección. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese es el mensaje de la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se levantó a la muerte, venció, a Satán derrotó, resucitó. Las nuevas da. Comienza la evangelización. Cristo ha resucitado. Prediquen este evangelio. ¿Cuál es el anuncio y la proclamación gloriosa? Cristo vive. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso me estremezco cuando leo eso. Verso 6. No está aquí. ¿Cómo les dije que se llamaba nuestra reflexión del día de hoy? Se llama, no se llamaba, se llama. No está aquí, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres todos, y que sea resucite al tercer día. Ellos estaban tan perplejos, ellas estaban tan perplejas, estaban tan maravillados, estaban tan absortos, y los ángeles les recuerdan que Jesús ya se los había dicho. Les dijo: no ha pasado otra cosa sino lo que Jesús ya les había dicho que iba a pasar. Que iba a morir en manos de inicuos y de pecadores, y que iba a resucitar al tercer día. Y hoy ya es el tercer día. Ha resucitado. Cristo siempre cumple su palabra. Oh. Ha resucitado. Se levantó el Señor. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de su palabra. Oiga, Jesús no se los dijo una vez como que: oigan, terminando una comida, y también para decirles algo, me van a matar y voy a resucitar al tercer. No, se los decía cada rato. Y cuando los ángeles les recuerdan esto a las mujeres, entonces dice que ellas hacen poquita memoria y dicen: sí, es cierto. ¿Sí? Ahora que lo recordamos, sí, Jesús nos decía cada rato que él iba a morir y iba a resucitar. Cuando las tormentas de la vida lleguen a ti, cuando tus días sean grises, recuerda que Cristo resucitó. Ellas se acordaron de sus palabras. Verso 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Si algo les dijo Jesús es que iba a resucitar, llegan los primeros testigos oculares, que son mujeres, y ellos, en vez de pensar que les estaban diciendo la verdad y celebrar y gozarse, pensaron: estas mujeres chismosas nos están mintiendo. Dudaron.
Y yo te pregunto, ¿hoy tú vas a dudar de la resurrección de Cristo? Qué fuerte. ¿Te parecen locura estas palabras? Cristo resucitó. Cristo resucitó. Verso 12. Pedro, sin embargo, por curiosidad como quiera, levantándose corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio solo los lienzos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Dijo, no, pues sí está vacío el sepulcro. ¿Sí, no? No está el cuerpo del Señor ahí. Se maravilló. ¿Tú te vas a maravillar o vas a creer? Vamos finalmente al Evangelio de Juan. Capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Nuevamente el relato. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 1 al 10. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 1 al 10. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Nos da más especificaciones acerca del horario en que fueron, aún estando oscuro, muy de mañana. Y vio, ¿qué fue lo que vio? Quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. Y ya habíamos dicho quién es el discípulo que se autoproclama como el amado, ¿verdad? Juan, Evangelio de Juan, Juan dice, y el discípulo al que Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, o sea Juan, que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro, siempre era más atrabancado Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Resucita el Señor con poder y gran gloria, se sienta, se retira los lienzos y pone el sudario aparte. 8. Entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro y vio, y aquí viene algo interesante con Juan, y creyó. Pues aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Y luego viene el verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Yo pensaba que la guardia se lo había llevado. No sé dónde está. No sé dónde han puesto su cuerpo, estaba frustrada. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, la versión de ustedes dice el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni o Rabí, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho,
estas cosas. No había subido al Padre. ¿Dónde estuvo en tanto? Dice la Escritura que Él descendió a los infiernos y arrebató al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Por eso Jesús puede dar vida, porque Él lo ganó por derecho, por autoridad. Él fue a enfrentar a los mismos infiernos y a mismo Satanás. Él compró con su sangre nuestra salvación. Somos suyos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es hoy la resurrección para ti? ¿Qué es el mensaje de la resurrección? ¿Qué implicaciones prácticas y cotidianas tiene a tu vida? Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios no quedó en un madero. La cruz vacía nos recuerda el sacrificio de Cristo. El sepulcro vacío nos recuerda su resurrección. Y su ascensión a los cielos nos recuerda su intercesión. Él vive ahora para interceder por nosotros ante el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que si hemos pecado, y le aseguro que hemos pecado, y le digo yo he pecado y le aseguro que hemos pecado, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese Cristo glorioso, ese Cristo resucitado, dice Apocalipsis que tiene ojos de fuego, rostro de sol, que cuando abre su boca es como un trueno. Ese Cristo glorioso, ya no vencido, ya no ese humilde cordero que enmudeció en la pasión. Dice que llorarán cuando le vean resucitado y en gloria a los que le traspasaron. Cada uno de los centuriones romanos que se burlaron y lo escupieron y lo tuvieron en poco, cuando lo vean en todo su esplendor glorioso, con su pelo brillante como oro, un gran cinto ceñido a su túnica, llorarán por haber traspasado al Señor. El Señor resucitó. Ya no es un Cristo débil, pusilánime en una cruz, con rostro sombrío. Oh, nuestro Dios no es débil. Nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios resucitó. Nuestro Dios es glorioso. Nuestro Dios vive. Cristo vive. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Repito por última vez, libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. ¿Qué desea Jesús para nosotros? ¿Qué quiere ese Jesús de gloria? ¿Qué quiere el Cristo resucitado? El Cristo de poder, aquel que su nombre es sobre todo nombre, aquel que venció a la muerte, aquel que está en gloria, aquel que tiene toda la autoridad, aquel que puede destruir todo y puede edificar todo lo que quiera, aquel que es el todopoderoso. ¿Qué quiere con nosotros? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Hay personas que son capaces de orar 3 veces al día de religiones, la religión musulmana. Religiosamente, como se dice, puntualmente, a un Dios muerto. Hay budistas que consagran su soltería, sus vidas, a un líder muerto. Y tú y yo tenemos a nuestro Dios que es todo glorioso, todopoderoso, que es el único Dios verdadero, que es el alfa y el omega, el principio, el fin, el gran yo soy, el todopoderoso, a la puerta de nuestro corazón, tocando. Y el Señor dice: si alguno oye mi voz, abra la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Un acto de comunión personal. Abrirás hoy la puerta. Si te puedes postrar ahí en tu lugar. Vamos a reflexionar en nuestra relación con ese Cristo resucitado. A veces tú puedes decir: no hay que ser tan religiosos. No, yo soy el primero que te respaldo. Yo no creo en las religiones. Yo soy el primero que digo amén a eso. Sí, es cierto, no seamos religiosos, basta de eso. Nada añadido históricamente a la iglesia, la religiosidad. No seamos religiosos, no tiene caso, ¿verdad? Aunque claro, entramos en conflicto cuando leemos Santiago, que dice que la religión verdadera y sin mácula es visitar a los enfermos, y nos empieza a dar una lista, y entonces está como diciendo: bueno, entonces sí hay que ser religioso. Pero tú sabes a qué me refiero, o sea, no hay que ser fariseo. Eso es lo que quiero decir. En eso estoy de acuerdo, no seas fariseo. Y no importa todo lo alivianado que puedas ser y todo lo moderno y lo chic que tú seas, bien por ti, felicidades. Pero si Cristo no es el centro de tu vida, ¿de qué te sirve? Si puedes postrarte y puedes buscar al Señor y analiza tu comunión con Él. Él está a la puerta.